sea que el texto, no todo se cumplió en el año 70. Nosotros como premilenialistas creemos que no vamos a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no vamos a pasar por la gran tribulación? Porque de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis 3:10 dice que Dios nos salvará del día de la tribulación. Dios va a rescatar su iglesia para que no tenga que pasar por la gran tribulación. La gran tribulación ha sido preparada para los que se queden y no se han levantado juntamente con la iglesia cuando Cristo nos llame a su presencia. Hay un progresivo. Manejamos este texto, vemos en este texto como una progresividad que no se quedó solamente en el año 70. Obviamente que aunque no seamos preteristas y no vamos a descartar que la mayoría de estas cosas sucedieron del año 35 al año 70, porque ese texto se cumplió parcialmente. Nosotros debemos hacer énfasis que la mayoría de esta profecía que tiene que ver con el preterismo, pero también de escatología bíblica, tienen dos cumplimientos: un cumplimiento parcial y un cumplimiento total. Pastor, ¿qué es la escatología? Escatología bíblica, porque todo lo que pudiera abarcar con relación a la historicidad del cumplimiento futuro pudiera ser escatológico, porque nos vamos a encasillar o a enmarcar dentro del contexto de la escatología cristiana, porque es la que nos compete. ¿Qué es la escatología? En este caso, escatología bíblica. La palabra escatología viene del griego ekatos, logía, o sea, ekatos, que significa último, y logía, estudio, o sea, el estudio que trata sobre lo... Que la gracia del Eterno sea sobre cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Qué privilegio poder estar con ustedes una vez más y entrar a tu casa y poder ser de bendición a través de estos medios. Este canal le está dando la vuelta al mundo y alguien dijo que estamos llegando a los 7 continentes. Me sorprendí, dije, wow, my God, 7. Y hoy está con nosotros el obispo, el apóstol, el hombre de Dios, la cual tiene una palabra y un don en la enseñanza muy tremendo. Amado obispo Julio Marte Galvez. Bueno, mi hermano Alexis Jambier, qué bendición el que el Señor nos haya permitido en este momento compartir contigo. Bueno, para mí, alegre, feliz y contento compartir con mi discípulo Alexis Jambier, presidente del movimiento del ministerio CCD, Caminando con Dios. Aquí estamos. Procuramos ser de bendición para todos. Siempre usted lo es, amado. Es un honor, créame que sí, tener uno de los emblemáticos maestros que ha parido la República Dominicana y tenerlo como mentor, como pastor. Bueno, hoy estaremos hablando de un tema que se ha debatido mucho y mucho al no saber manejarlo ha creado mucha confusión. Estaremos hablando de la escatología. Pastor, ¿qué es la escatología? Escatología bíblica, porque todo lo que pudiera abarcar con relación a la historicidad del cumplimiento futuro pudiera ser escatológico. O sea, porque nos vamos a encasillar o a enmarcar dentro del contexto de la escatología cristiana, porque es la que nos compete. ¿Qué es la escatología? En este caso, escatología bíblica. La palabra escatología viene del griego ekatos, logía, o sea, ekatos, que significa último, y logía, estudio, o sea, el estudio
que trata sobre los acontecimientos finales. Eso es escatología. O sea que de una forma más sencilla pudiéramos conceptualizar la palabra escatología como una rama de la teología que trata sobre los acontecimientos finales. Los acontecimientos finales. Entonces, tenemos libros escatológicos. Sí, claro. En la Biblia, aunque no mucho, no tenemos mucho libro bíblico escatológico, pero solamente pudiéramos enfatizar en el Antiguo Testamento como tal, el libro de Daniel. Daniel es un libro propiamente escatológico, aunque, bueno, Apocalipsis también es un libro escatológico. Mateo 24, solo Mateo, el capítulo 24 es escatológico. Y hay otros libros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que son escatológicos. Libro, diría, no, párrafo, algunos párrafos de escatología, por ejemplo, Joel capítulo 2, versículo 28, eso es un párrafo escatológico. Mateo 24, como te dije ahorita, también es un texto escatológico. En la Biblia hay muchos párrafos y textos y narraciones escatológicas, pero libro como tal, solo Daniel y el libro de Apocalipsis. La palabra griega Apocalipsis significa revelación o quitar la cortina, ver lo que está detrás. Eso significa la palabra escatológico. Y estudiamos la escatología porque todo está enmarcado en el estudio de la cosa última, o sea, de los últimos tiempos. Desde el tiempo del nacimiento de Jesús, desde que Juan comienza a decir, arrepentíos, Juan inicia su apertura como evangelista, en este caso como bautista, siendo el que iba a allanar el camino del Señor. Pero ahí mismo entonces comienza la escatología, que son la cosa última con relación al reino. Si vamos a hablar de escatología con relación a la cosa última del reino, pues nos circunscribiremos al libro de Mateo y al libro de Apocalipsis. Perfecto. Ya que estamos hablando de la escatología, la ciencia que estudia los acontecimientos finales, en otra traducción, también ¿no? en otra expresión. En Mateo capítulo 24 hay una narración que Jesús dice que oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. ¿De qué guerra está hablando? ¿De qué acontecimiento está hablando? ¿Que nación contra nación, reino contra reino? Ahí entra la escatología. Claro. Ese texto nosotros debemos interpretarlo a la luz del contexto. Tú estás leyendo Mateo capítulo 24 y ahorita nosotros establecimos que Mateo capítulo 24 es un texto escatológico. O sea, y como texto escatológico, todos los versículos, excepto del 1 al 4, es de corte generalizado. Pero aunque es escatológico también, pero cuando hablo es generalizado, es que para todo el mundo. Sin embargo, desde el versículo 4 en adelante, ese texto escatológico es solo para Israel. Ese texto solo se aplica al pueblo de Israel como nación, como etnia. Por eso te digo que hay que interpretarlo. Hay que interpretar ese texto correctamente. ¿Tú qué dice el texto? Vamos a ver. ¿Cuál versículo, amado? El mismo que tú leíste ahorita. Perfecto. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Mire, aunque nosotros no seamos por convicción escatológica preterista, o sea, el preterismo es el que cree que todos los acontecimientos teológicos, escatológicos, se cumplieron en el primer siglo. Nosotros no somos preteristas. Hay un movimiento escatológico, teológico, preterista, que cree que todo eso aconteció desde el 35 hasta el año 70. Todo eso sucedió. No, nosotros vemos más la aplicación de este texto dentro de un contexto
más progresivo. Manejamos este texto, vemos en este texto como una progresividad que no se quedó solamente en el año 70. Obviamente que aunque no seamos preteristas y no vamos a descartar que la mayoría de estas cosas sucedieron del año 35 al año 70, porque ese texto se cumplió parcialmente. Nosotros debemos hacer énfasis que la mayoría de esta profecía que tiene que ver con el preterismo, pero también de escatología bíblica, tienen dos cumplimientos, un cumplimiento parcial y un cumplimiento total, porque es un texto progresivo. En el año 70, dije ahorita, del 35 al año 70, cuando se destruyó Jerusalén, pasaron muchas cosas de estas. Pero como te digo que no se queda solo en el 70, porque como es progresivo significa que va más allá. Entonces, como va más allá, todavía hay cosas en Mateo capítulo 24 que no se han cumplido, que estamos por verla y que la estamos viendo. Sí. Y que la estamos viendo. Va a sonar un poquito fuerte la pregunta, pero hay mucha confusión y creo que usted es la persona indicada para poder aclarar. Uno que sí, otro que no. ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? Ya que estamos hablando de escatología, este tema ha traído hasta discusión entre teólogos y exégetas. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Bueno, antes de contestar esa pregunta, podríamos hacer un panorama un tanto amplio con relación a la escatología. Por ejemplo, dentro de la escatología tiene diferentes ramas de interpretación. Nosotros, como no somos preteristas, te dije ahorita, creemos un texto que es progresista. Por ejemplo, los programas escatológicos se pueden basar por ejemplo, ¿cuál es corriente? Lo que son premilenialistas, postmilenialista y amilenialista. Eso es lo que abarca. O sea, hay tres programas fundamentales en el sistema escatológico, tres corrientes fuertes. Todo el que es cristiano pertenece a uno de esas tres corrientes escatológicas: amilenialismo, premilenialismo o postmilenialismo. Bueno, el amilenialismo es que no cree en el milenio. Postmilenialismo es que dice que el milenio es después. Y el premilenialismo, nosotros somos premilenialistas. Entonces creemos que antes del milenio viene Cristo por la iglesia. Eso es lo que nosotros creemos. Pero la pregunta que tú me haces, enmarcado en esas tres corrientes escatológicas: amilenialista, postmilenialista y premilenialista. Enmarcado en esas tres corrientes, ¿cuál de las tres cree que vamos a pasar por la gran tribulación? Nosotros, la amilenialista dice que no, que esa gran tribulación ya pasó en el año 70. Y como ya eso pasó en el año 70, es una corriente escatológica preterista. Dice que todo sucedió del año 35 al año 70. Pero como nosotros vemos en el texto una progresividad, o sea que el texto no todo se cumplió en el año 70, nosotros como premilenialistas creemos que no vamos a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no vamos a pasar por la gran tribulación? Porque de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis 3:10 dice que Dios nos salvará del día de la tribulación. Dios va a rescatar su iglesia para que no tenga que pasar por la gran tribulación. La gran tribulación ha sido preparada para los que se queden y no se han levantado juntamente con la iglesia cuando Cristo nos llame a su presencia. Hay un pasaje o texto bíblico que ha traído también mucha confusión, ya que estamos hablando de la escatología, amado.
y está en Apocalipsis capítulo 12. A ver cómo desglosamos esto. Si me permite leer. Sí, puede leerlo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón, un gran dragón, puntualiza el apóstol Juan, un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto es escatológico también. Claro que sí. Pregunta entonces, para que usted no desglose esto, porque hay mucha gente que por tiempo no han podido entender esto. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es este dragón? ¿Será Israel, el pueblo de Dios? Especifíquenos y enséñenos. Mire, para darle respuesta a esa pregunta que hace hincapié apoyándote en Apocalipsis capítulo 12. Como es un tema escatológico, la escatología se maneja por tema. Por ejemplo, para que no le demos una respuesta fuera del entorno donde hay que darle su respuesta. Lo primero es que la escatología hace énfasis principalmente en asuntos del futuro, y eso es el futuro. Pero la escatología también trata como qué pasará con la iglesia, qué va a pasar con la iglesia. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo, a sabienda de que el pueblo de Tesalónica estaba un poquito turbado porque se estaba comentando de que Jesús había venido y muchas personas cristianos que creían en su venida se habían quedado. Entonces, ¿qué dice Pablo? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Porque no queremos, hermanos, que ignoren acerca de lo que duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también resucitará Dios a todos los que murieron creyendo en él. Porque el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos por parte. ¿Qué es lo que establece la escatología? Lo primero, hay un programa. Dentro del programa de radio de amplitud que trata con relación al tema escatológico, está lo que le llaman el día del Señor. ¿Qué es el día? En hebreo es Emera Curious, día del Señor, o el día de la ejecución del programa escatológico. Emera Curious, día del Señor. Entonces, ¿qué es el día del Señor? No es un día como tal de 24 horas en nuestro calendario. Estamos hablando del tiempo de Dios, de un tiempo de Dios para él llevar a cabo toda una programación de lo que ya él tiene tratado para esta humanidad. Entonces, ¿qué te digo? El día del Señor. Primero, ¿con qué se inicia el programa del día del Señor? Que ya dijimos que no es un día normal, sino un tiempo donde Dios va a llevar a cabo su programa que tiene preestablecido para con la humanidad. Por ejemplo, empieza con el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. ¿Qué va a pasar en el rapto de la iglesia? En un abrir y cerrar de ojo nos vamos. Ahora, ¿quiénes se van? La iglesia. Solamente se va la iglesia. Todo lo que son iglesias se van. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 lo establece. Porque en un abrir y cerrar de ojos, dice, porque no quiero que ignoren, no se vuelvan ignorantes. Porque si Jesús murió y el Padre lo resucitó, así también resucitará Dios a todos los que durmieron
con él. ¿Qué vemos aquí escatológicamente? Mire, lo primero que se establece ahí, porque en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos, ¿cuáles son los muertos? Los que murieron cristianos, los que están en la sepultura. Algunas personas dicen, bueno, pero es que ya eso no tienen esperanza. Claro que tienen esperanza. A eso le aguarda la esperanza bienaventurada, porque dentro del programa escatológico ellos están incluidos. Primero los muertos en Cristo resucitarán. ¿Y qué dice Pablo? Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Mira los eventos escatológicos. Primero, Cristo, ¿qué hace? Se lleva a la iglesia. Primero a la iglesia. Y juntamente los muertos en Cristo son ¿qué? Son iglesia. Y con su cuerpo corpóreo, o sea, corporalmente. Porque hay personas que establecen que vamos a resucitar, que los muertos en Cristo van a resucitar, pero espiritualmente. ¿Y cuál es la mejor imagen, el mejor cuadro escatológico que nosotros tenemos para creer que no va a ser espiritualmente la resurrección? Cristo. Cuando Cristo resucitó, resucitó espiritualmente. No, fue algo físico. Físico, biológico. Pero la pregunta es, sin salirnos del tema, porque estamos para aprender. Cuando seamos arrebatados, ¿a dónde vamos? Al cielo. Al cielo. O sea, Cristo ¿Pero arrebata. qué vamos a hacer en el cielo? Bueno, es que de acuerdo al programa escatológico, lo primero que se establece aquí es el rapto de la iglesia. Todos los cristianos que hayan sido regenerados con la sangre de Cristo, iremos al cielo. Es el primer evento. Segundo, la pregunta, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Celebrar las bodas del Cordero. De eso se habla mucho. Pero el tema de la boda del Cordero dicen que es como, es un simbolismo, es como que no es algo real la boda del Cordero. Es real, porque algunos teólogos dicen que no, que sí. Pues entonces, si vamos al cielo, ¿por qué habla entonces más adelante de una tierra nueva? Sí, mire, lo más importante aquí es interpretar en su contexto y de acuerdo a lo que establece el programa, porque es un programa que no se los han inventado los teólogos ni los cristianos, es un programa preestablecido por el mismo Señor. Entonces, lo que pasa es que el libro de Apocalipsis es un libro un tanto complejo de interpretar. Metafórico, diría. Bueno, es que no es metafórico totalmente. Simbólico. Ni simbólico tampoco. Ahora, no descartamos que tenga metáfora ni que tenga símbolo. ¿Entiendes? Es un libro complejo, es por eso. Porque el género apocalíptico es un género complejo, metafórico, pero también simbólico, pero tiene realidades. Tiene realidades. Por ejemplo, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar un personaje. Metáfora. 7 cabezas. Eso es metáfora. O sea, es importante lo que el pastor le está puntualizando acá acerca también de la cabeza. Que esto no es algo real en sí. No, hay símbolos propiamente, pero esos símbolos a algo tangible representan. ¿Me entiendes? Los símbolos representan algo tangible. Porque si usted solamente dice, bueno, en este caso, el que interpreta, por eso te dije desde el inicio, que la escatología tiene diferentes sistemas de interpretación. Dentro de esos diferentes sistemas de interpretación están los que interpretan a Apocalipsis de manera simbólica, de manera alegórica, ¿me entiendes? De manera histórica, gramatical. Yo manejo la interpretación histórica gramatical. Y como histórica gramatical entiendo que aunque haya símbolos, detrás de esos símbolos hay realidades. Okay. ¿Entiendes? Hay realidades. Volvemos. ¿Qué es la boda del Cordero? Porque hay gente que quiere dar en cucharita el asunto. ¿Qué es la boda del Cordero? Pero la boda del Cordero, realmente, hasta en el Antiguo Testamento se habla de eso. Que no es más que la unión de Cristo con la iglesia. La unión de Cristo con la iglesia. Acuérdense que en todo el Nuevo Testamento se presenta desde el inicio a Cristo como novio y a la iglesia
como novia. ¿Ve? A eso se le llama la unión mística. La unión mística es la relación espiritual de Cristo con su iglesia. Y lo que está haciendo no es otra cosa que para darle a conocer al ser humano, porque se usan también antropomorfismo. Los antropomorfismos son cosas de humano. O sea, se va a explicar un texto con cosas de humano para que lo entiendan los humanos. Pero es algo espiritual para que el humano lo comprenda. Ejemplo, la mano de Dios está ahí. Eso es antropomorfismo. Vi la mano de Dios en una visión. Isaías dice, y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre. ¿Qué es eso? Antropomorfismo. Antropomorfismo. Antro es hombre. Una palabra griega. Antro. De donde viene la palabra antropología. O sea, el estudio sobre el hombre. Antro es hombre. Y logía es tratado o estudio. Entonces la antropología es el estudio que trata sobre el hombre. Antropomorfismo es es cosa para que el hombre se interprete. O sea, es tratando antropol, o sea, antropol. Antropol es hombre y morfismo es forma. O sea, es como dándonos a entender la cosa dependiendo de la forma del hombre. O sea que lo que está diciendo en antropomorfismo es que Dios usa la forma de los humanos para hacernos conocer sus planes. Pastor, ¿usted cree en el arrebatamiento? Claro. ¿Y hay una diferencia entre el arrebatamiento y el rapto? Claro. ¿Son dos cosas diferentes? Mira, no. Arrebatamiento es lo mismo que rapto. Son conceptos que se utilizan para la misma cosa. El rapto, algunos dicen rapto, otros dicen arrebatamiento, hay otros que dicen el levantamiento y así, pero es el mismo concepto. El rapto es el levantamiento de la iglesia, es lo mismo. Es cuando Cristo llame a su iglesia, que es el primer evento escatológico, el levantamiento de la iglesia. Y Pablo lo establece aquí. ¿Qué va a pasar? Primero los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros, dice Pablo, lo que hayamos quedado en el tiempo del rapto vivo, seremos ¿qué? Arrebatados. Pero para poder entender esa eventualidad, amado, que usted dijo, y es cierto, es un poquito complicado. Sí. ¿Los humanos que estén aquí van a ver con sus ojos los muertos en Cristo resucitar? Claro que sí, pero será tan rápido que la gente no tendrá mucha percepción del evento, porque será en un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que la gente se va a dar cuenta por la ausencia de lo que vivían en su entorno, y será un evento de gran conmoción. Será un evento de gran... ¿Tú te imaginas una persona que vaya conduciendo un vehículo y sea arrebatado? Ese vehículo va a seguir. Eso será un día de gran conmoción. Pero habrá accidentes porque se van atrás. Bueno, habrá todo el que va detrás, si no fue arrebatado, se quedó. Eso será una gran conmoción. Hay que orar por la producción porque podemos nosotros los tres irnos en producción, quedarse detrás de la computadora. La Biblia dice uno será tomado y el otro será dejado. No, pero ese muchacho es de Dios. Ese muchacho es de Dios. Pero el primer evento, y es bueno dejar puntualizado aquí, de la escatología, de acuerdo al programa del día de Dios, es el levantamiento de la iglesia. El levantamiento de la iglesia, y luego el segundo es la boda del Cordero. 7 años, Alexi, celebrando la boda del Cordero en el cielo. Ahora, durante esos 7 años de celebración de la boda del Cordero en el cielo, cuando hablamos de la boda del Cordero, estamos hablando de la celebración o unión de Cristo con su iglesia. Segundo, nosotros 7 años allá, aquí. ¿Cuál es el acontecimiento? Ahí sí. Cuando en el mismo, fíjate, raptando la iglesia. Eso da inicio aquí en la tierra a el tiempo de tribulación. Pero cuando dice 7 años, ¿está hablando de 7 años de la cronología humana o está hablando 7 años del Cairo? No, aquí está hablando, se establece normal como 7 años de acuerdo al profeta Daniel. Habla de tiempo, habla de semana.
de tiempo. Entonces, aquí lo que está estableciendo es, no directamente, algunos no lo interpretan como que es del crono. ¿Me entiendes? Es como un tiempo de ejecución de actividad, pero no propiamente como se interpreta de manera literal. No se puede interpretar de manera literal. No, Oh, ni tampoco los 1000 años. Los 1000 años del reinado de Cristo se pueden interpretar de manera literal. ok, mientras estemos allá, ¿qué pasa acá? Bueno, comienza, como te dije, será apertura a la gran tribulación. Ahí sí comienza la Sí, gran tribulación. cuando la iglesia es arrebatada, entonces hay apertura a la gran tribulación aquí en la tierra. La iglesia se queda arriba, ¿haciendo qué? Celebrando la boda del Cordero, y aquí entonces comienza a ejecutar el anticristo. ¿Usted cree que el anticristo ya está en acción? Desde el tiempo de Pablo empezó el anticristo. Atención país, Desde atención el tiempo de Pablo. producción. Atención una vez más, escuche con atención. Desde el tiempo de Pablo el anticristo en acción. Claro, porque la Biblia dice, porque la palabra anticristo es algo que se opone a Cristo. Ahora, yo entiendo que sí habrá un personaje central que gobernará el mundo en un sistema económico, político y religioso. Ese todavía no está en ejecución. Pero ya la plataforma del anticristo está creada. ¿Usted cree que él está listo y está vivo y coleando en un lugar esperando el momento? No te puedo confirmar eso, pero sí el sistema está listo. Todo el sistema, de acuerdo a la escatología, está lista. La plataforma está lista. Ya que usted acaba de mencionar esa expresión, pastor, la pregunta es, ¿el anticristo para usted será un personaje o será un sistema? Ambas cosas. Un personaje que dirigirá un sistema. La IA. Sí. Bueno, no Todavía. No necesariamente. Es que la tecnología es parte de la plataforma. No podemos establecer aquí que es la IA ni que es. ¿Cuál es la otra? La IA y vamos a ver, hay otra de esta inteligencia artificial. El chat. ChatGPT, sí, ChatGPT y todo esto. Entonces, que no lo podemos establecer aquí como tal. Pero sí el sistema está preparado. El anticristo es un personaje. Es un personaje. Claro que sí, que va a utilizar un sistema, pero es una persona de carne y hueso. O sea, pero va a utilizar el sistema. Es como imitando a Cristo en el sentido 100% espíritu y 100% humano. Bueno, es que obviamente esa imitación de la Trinidad ha sido algo que Satanás ha tratado de hacer a través de los tiempos. Por ejemplo, aquí hay una trinidad maligna, diabólica. Primero está la bestia, el falso profeta y el dragón. El dragón es Satanás, representa a Satán. El falso profeta, según él, que es el que le allana el camino a la bestia. ¿Ve? Porque una cosa es el falso profeta y otra cosa es la bestia. Son dos personajes diferentes. La bestia recibe el poder de Satanás, juntamente con el falso profeta. Pero la bestia es el precursor. Perdón, el anticristo es la bestia, el precursor de la bestia. El anticristo. Sí, el precursor de la bestia. Así como Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo. Entonces, vamos a establecer la Trinidad maligna. El dragón, que es Satanás, la bestia, que es el precursor, el falso profeta, que es el precursor de la bestia, y la bestia como tal. Esos personajes se van a unir. Ahora, Satanás no lo van a ver, porque Satanás es espíritu. Pero él está ahí operando. Siempre ha estado operando. Por eso tú me preguntas que si ya está en operación el sistema del anticristo. Claro que está, pero no se ha manifestado. ¿Cuándo será manifestado? Pablo lo dice, que no va a ser manifestado. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que no se quite lo que le impide. ¿Y qué impide? Bueno, aquí hay diferentes interpretaciones teológicas. ¿Qué impide que el anticristo se manifieste? Algunos dicen que la iglesia, que mientras esté la iglesia aquí, el anticristo no tendrá libertad plena para manifestarse. Y segundo,
Algunos dicen que es el Espíritu Santo. Mientras esté el Espíritu Santo aquí en la tierra, no hay forma de que el anticristo se manifieste tal como él, aún tal como es. Aunque yo soy de lo que creo, haciendo una interpretación exegética con relación a la persona del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo como Dios siempre va a estar. Porque hay quienes dicen, no, porque es que el Espíritu Santo se va a ir y no va a estar en la tierra. No, no, no. El Espíritu Santo se va a ir, fíjate, y no va a estar en la tierra, pero es no manifestándose, porque Dios está en todo lugar. Amén. Y el Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios. O sea, ahora mismo habrá un lugar, perdón, habrá un lugar donde Dios no esté. Él está en todo. En todos los lugares. ¿A dónde huiré? Sí. Dice el salmista. Entonces, Dios está en todos lugares. Como Dios está en todos lugares, el Espíritu Santo siempre va a estar en todos lugares. Ahora, una cosa es que Dios esté en todos lugares y otra cosa es que se manifieste en todos lugares. Entonces, tratando de seguir, de entender esta explicación, 7 años allá, aquí sigue el asunto. ¿Cuándo es que llega, cuando habla la Biblia que un ángel sonó una trompeta y viró una copa y una parte del mundo vino a un caballo bermejo, un caballo negro? ¿Nosotros no estaremos aquí en ese momento? No, porque ya tú estás enmarcado dentro de esos eventos escatológicos de la gran tribulación. Y por eso te dije ahorita, porque nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación como iglesia. Antes de que inicie el tiempo de la gran tribulación, del gobierno del anticristo, la iglesia se habrá ido. Y celebrando los 7 años de la boda del Cordero, ¿qué pasa? Esa eventualidad se va a manifestar aquí en la tierra. En lo del caballo, que la crisis, que el hambre, que... Por eso te dije que los eventos tienen su secuencia. Primero, el rapto de la iglesia. Segundo, en el cielo, la celebración de la boda del Cordero. Y luego, aquí, en ese tiempo de la celebración de la boda del Cordero, la tribulación y gran tribulación. ¿Y cuál es el tercer evento? La segunda venida de Cristo para establecer su gobierno de 1000 años aquí. O sea, que son dos cosas diferentes. Hay personas que se confunden con el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Atención, producción, atención, país. Es muy importante que usted puntualice lo que el apóstol está hablando acá, porque por mucho tiempo todavía hay pastores confundidos y es un tema de debatir por mucho tiempo. Entonces, el tercero me impresionó, la segunda venida de Cristo. Entonces, es cierto que nosotros, cuando habla del Almagedón, ¿eso es real? Claro, el Almagedón. Sí. ¿Nosotros pelearemos en el Almagedón? Pero no en cuerpo físico, sino que retornaremos como ángeles. Y como ángeles, dice la Biblia. Eso está profundo lo que usted está diciendo. Nos uniremos al ejército celestial y Cristo con una vestimenta que diga Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él no viene como cordero. Él viene a pelear contra el ejército que va a rodear a Israel para defenderlo. Cuando Israel se vuelva a Dios. Cuando Israel se vuelva a Dios. Cuando Israel se vuelva a Dios. Porque algunas personas creen que todo Israel será salvo sin arrepentimiento. Es que Israel, para ser salvo, otros dicen, no, que Israel es salvo por promesa. Claro, todos seremos salvos por promesa si nos convertimos a Cristo. O sea, porque el que salva es Cristo. El que salva es Cristo y Cristo no va a salvar a nadie si no se arrepiente. Entonces, ¿cuándo entra el tema de cielo nuevo y tierra nueva? Bueno, es claro establecer el programa escatológico. Ya dijimos, el primero es rapto de la iglesia. Segundo evento, boda del Cordero. Mientras eso se da, aquí se celebra la gran tribulación. Habrán una serie de acontecimientos antes de la segunda venida de Cristo.
antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son esas series de acontecimientos? Bueno, tú hablaste de la copa, ahí es que encaja. Mire, aquí habrá juicio, porque habrá juicio. Toda esa copa, dice que vi un ángel que comenzó a enviar juicio a la tierra. O sea, cada copa de las 7 copas, cada copa de esas representa un juicio. E incluso habrán terremotos, temblores de tierra. Y por eso yo te dije que no todo se cumplió en el primer siglo. Porque es un texto, ahí hay un texto progresivo. O sea, como un texto progresivo, no se termina todo ahí. Como no se termina todo ahí, nosotros podemos ver entonces que la segunda venida de Cristo es un evento separado. ¿A qué? Al rapto de la iglesia. Entonces, en la primera venida de Cristo, pastor, en esa primera venida, nadie lo verá. Como un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en la segunda venida, ahí es que encaja el texto donde dice, y todo ojo le verá. En la segunda. Bueno, vamos a mejorar los conceptos. No hay una primera venida de Cristo, sino que es un rapto de la iglesia. Porque Cristo no vendrá a la tierra. Cristo se va a quedar en el aire. Y desde el aire entonces va a raptar la iglesia. Por eso Cristo no viene. Y nadie lo va a ver tampoco. Solo la iglesia que es atraída o levantada. Ahora, ¿cuándo, como tú estableces, cuándo le veremos? Cuando Él venga en su segunda venida. Porque una cosa, no podemos decir, el rapto de la iglesia no es su primera venida, sino eso se conoce como rapto de la iglesia. Segundo, que esa sí es su segunda venida. En su segunda venida, mi hermano Alexis, es donde se cumple Apocalipsis 1, versículo 7, que dice, he aquí, Él viene en una nube y todo ojo le verá. O sea, en el rapto, perdón, me trae un poquito de agua. Bueno, Él viene en una nube y todo ojo le verá. Pero eso es en su segunda venida, cuando Él venga a establecer su gobierno por 1000 años aquí en la tierra. En el rapto de la iglesia solamente lo verá la iglesia. ¿Ves? Por eso que son eventos separados. Dicen algunos abogados, son eventos distintos y distantes, uno del otro. Entonces se lleva tiempo. ¿Por qué distintos y distantes? Porque se lleva tiempo. El uno con el otro y porque son eventos diferentes. ¿Ve? Son eventos diferentes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros procuramos? Porque los acontecimientos escatológicos son como aviso. Es para que la iglesia se aperciba. Es también, de alguna forma, luz de esperanza. Lo que esperanza a una iglesia es el saber que aunque Cristo se fue, Él viene una vez por nosotros. Él va a volver por nosotros. Amén. Esto ya casi no se predica. Cristo viene, Cristo... hay un asunto muy poderoso porque lo que usted está hablando está trayendo luz, está trayendo aclaración en muchas de las áreas. Vuelvo y repito, ¿cuándo se va a manifestar lo de la nueva Jerusalén? Porque dice Juan, y vi una nueva Jerusalén descendiendo del cielo. ¿Esa Jerusalén solamente es para los judíos o para nosotros también los gentiles? Para el pueblo en sentido general. El pueblo en sentido general. Te explico lo de la nueva Jerusalén. Ese es el cuarto programa dentro del sistema escatológico. El cuarto programa. El cuarto. El primero, acuérdate que te dije que el primero es el rapto de la iglesia. El segundo es la boda del Cordero. El tercero es la segunda venida de Cristo, establecer su gobierno milenial. Y el cuarto, entonces, es ya el reino de Cristo, la nueva Jerusalén. O sea, cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que sigue el uno al otro de acuerdo al programa escatológico. Eso es lo que prosigue.
Dice que el niño jugará con el oso, con el león. Hay como algo se ve a restablecer del nuevo. Alguien ha dicho que es como volver al paraíso del Edén. My God. Ya no habrá maldad en el corazón del ser humano. Es simplemente lo que está haciendo el escritor, trayendo a la memoria de el bienestar, aunque se utilice como símbolo, pero ese símbolo hace referencia al bienestar que va a tener el ser humano que haya estado participando del reino de Cristo. En el reino de Cristo ya no habrá muerte. Wow. La gente no van a morir. ¿Me entiendes? La vida del ser humano va a ser hasta que se termine ese programa de 1000 años. Que como te decía ahorita, esos 1000 años, nosotros realmente no sabemos si son literales o si son espirituales. Pero la Biblia habla de un milenio, del milenio de Cristo que se va a establecer aquí en la tierra y va a ser literal, no espiritual, de manera literal. Ahí donde nosotros pensamos que Cristo va a dar cátedra a los gobernantes políticos de este tiempo de cómo se gobierna. Hay un texto, pastor, ya casi estamos concluyendo, pero hay un texto, porque esto es un tema que no se puede a la corrida, que dice que todos los reinos se unieron, los reyes, los poderosos, para poder detronar o pelear contra el Mesías. ¿Eso es en la segunda venida? Bueno, aquí sería después. Sí, aquí sería después del establecimiento del milenio. Acuérdate que Cristo va a venir, va a establecer su gobierno de 1000 años, pero antes de que se establezca el gobierno de 1000 años, se va a enfrascar en una batalla, que es la batalla del Almagedón. Está la batalla, porque hay una cosa que hay que diferenciarla de la otra, que es la batalla del Almagedón y la batalla de Gog y Magog. Oh, son dos diferentes. Sí, son dos diferentes. Atención, Gog atención. y Magog. Por ejemplo, la batalla del Almagedón es cuando Cristo venga a establecer su gobierno por 1000 años aquí en la tierra. ¿Qué pasa? Que ya para ese tiempo todas las naciones se enfilarán contra Israel y los rodearán. En medio de esa desesperación, Israel se volverá a Dios. Se volverá su corazón a Dios. Habrán reflexionado que dejaron pasar el tiempo de la salvación cuando rechazaron al Mesías. Ahora, como están rodeados y no tienen escapatoria, se volverán a Dios y Cristo vendrá entonces antes de establecer su gobierno por 1000 años y lo va a rescatar. Ahí nosotros venimos dentro del ejército a pelear en la guerra del Almagedón. Pero no venimos como humanos ya. Y dice que Cristo con la espada de su boca lo destruirá a todos. Dice que el Éufrates se va a dividir. El monte de los olivos se va a partir en dos. Todo esto como señal. ¿Son simbolizaciones? Bueno, es símbolo, pero lo que está manifestando es que el poder de Dios a través de Jesús va a llevar a cabo esta batalla y que todos serán destruidos. Todos van a ser destruidos. Hablar de escatología quizás no terminemos hoy, pero hay varias preguntas, como tres importantes. ¿Quiénes son esos dos testigos? Que por mucho tiempo hay gente han estado especulando, diciendo, ¿quiénes son esos dos testigos del Apocalipsis? Bueno, esos dos testigos, lo que más cercano está a una interpretación escatológica confiable, aunque no podemos establecer, mira, esos dos testigos son fulano y fulano. No, son dos personas que surgen como símbolo del poder de Dios, o sea, para representar. Uno representa a la iglesia y otro representa a Israel. Fusión, ¿me entiendes? Porque ambos, aunque lo matan, se levantan.
Entonces, uno representa a Israel y otro representa a la iglesia. Los dos lo que hace es que se unen y son llevados al cielo después de la resurrección. Eso hizo Dios primero ¿con quién? Con la iglesia, porque Pablo habla de que para recibir la salvación hay que morir a la carne. Entonces, la iglesia, o sea, uno de los testigos representa a la iglesia y el otro representa a Israel. Jesucristo levanta la iglesia, pero también resucitará dentro de los escombros a Israel. Y eso va a pasar con estos de testigos. Lo que no te puedo es precisar teológicamente que esto es fulano y que este es fulano. Porque son personajes simbólicos. Obviamente son simbólicos. Y como simbólico, nosotros se nos hace difícil hacer una precisión con exactitud de quiénes son esos personajes. Los 24 ancianos, que por mucho tiempo, no, que en el show hay 24, incluso hay una canción, y los 24 ancianos dicen santo, santo. Algunos dicen que son las 12 tribus de Israel, pero ¿quiénes son los 24 ancianos? Los 24 ancianos, mire, lo primero es que estamos frente, de acuerdo a esa época, a que son seres humanos. O sea, los 24 ancianos son seres humanos. Espérese, pastor. Atención país, atención producción. Porque la gente cree que son un nivel angelical, pero son seres humanos. Sí, claro que sí, que fueron redimidos y han ocupado como seres simbólicos, ¿me entiendes? Un lugar de preeminencia. Por ejemplo, como fueron de los primeros redimidos, porque son seres humanos de diferente época. ¿Pero de qué diferente época? De la época que nosotros pudiéramos establecer dentro del sistema escatológico del día del Señor. Que ese día del Señor puede ser desde el levantamiento de la iglesia hasta cielo nuevo y tierra nueva. Acuérdate que vinieron, y eso que nosotros vemos vestido de blanco con palmas en las manos, esos son judíos. Son judíos. Sí, y de otras naciones probablemente que se hayan quedado. Porque cuando Cristo venga, no solamente va a salvar a Israel, habrán personas gentiles que se habrán quedado por no aceptar a Cristo y luego que se vuelvan al Señor serán rescatados. Pero esos 24 ancianos se cree teológicamente que son seres humanos, que fueron humanos. Dos preguntas más, pastor, que un poquito. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Quiénes son los 144,000? Mira, esos 144,000 lo que representa es una representación, porque aquí sí vamos a nosotros interpretar el texto a modo de símbolo. Es una representación, dice que de cada tribu hay una cantidad. O sea, cada tribu tiene una representación, por eso están ese grupo, eso es un grupo representativo. Como tal, eso es lo que representa a Israel. Los 144,000. Sí, representa a Israel, los 144,000. Cuando Apocalipsis dice, ejemplo, no sé si es un simbolismo, y una estrella ajenjo cayó, ¿está hablando de la estrella que está en el cosmos? ¿O está hablando de qué habla? ¿Qué estrella es esa? Fíjate, es que siempre he hecho énfasis en esto. Al momento de interpretar el texto, específicamente el que tiene conocimiento de la constelación del sistema, de la Vía Láctea, nunca te va a decir que una estrella puede caer al cielo, del cielo a la tierra. Porque es que la estrella más pequeña que hay es más grande que la tierra. De manera que... Espérese, pastor, espérese. Atención. Que la estrella más pequeña en el cielo... Más grande que la tierra. O sea, todas las estrellas te las ve así, en proporción de miniatura, es por la distancia a lo que están. A miles y miles de millones de kilómetros de la Tierra. My God. Entonces, lo que tú puedes ver es símbolo como de meteorito. O sea, el escritor a la hora de escribir, como no está familiarizado con la constelación y ve algo que se mueve
hace un movimiento de un lugar a otro, pero hoy científicamente nosotros interpretamos eso como si fuera un meteorito. ¿Me entiendes? Un meteorito otros le llaman estrella fugaz, pero no es una estrella como tal. Entonces lo que cae del cielo es como un rayo, como un meteorito, pero viene en la faceta de cumplir dentro del mundo escatológico un juicio divino. Porque el ajenjo es para que se ponga amargo todo lo que se pueda consumir. Obviamente que no podemos interpretar esto de otra forma, sino que entender que estamos frente ante un juicio de Dios, pero no una estrella de manera literal. No. Incluso las estrellas tienen diferentes formas de interpretarla. Podríamos nosotros interpretar estrella también como persona grande con mucha influencia en la sociedad. Y cayó una estrella. Y el escritor pudiera relacionarlo como un emperador. Muchas veces las estrellas del cielo, de acuerdo a los escritos escatológicos, por el escritor en el momento pudieran ser interpretados de esa forma. Cayó un emperador, cayó una estrella. Hoy, la persona grande, por ejemplo, del deporte, de diferentes tactos social, del deporte, ¿cómo le llamamos nosotros? Estrella. Es una estrella. Entonces, el texto puede ser interpretado por ese lado. Es impresionante lo que usted nos está enseñando en el día de hoy. Este libro escatológico, de los libros escatológicos, y eso que solamente nos faltó tocar a Daniel. Que Daniel, ¿cuáles son más o menos los capítulos para usted escatológicos de Daniel? No, yo interpreto y teológicamente se ha señalado a Daniel como un libro escatológico entero. Completo. Sí, completo. Daniel es un libro escatológico completo. Apocalipsis también. Aunque hay cosas en Apocalipsis hasta el versículo 4 que se pudieran interpretar como que pertenecen al tiempo de que estaban viviendo los apóstoles. Es un libro escatológico. Ahora, Mateo capítulo 24 es un libro escatológico, un capítulo escatológico, pero también hay paralelismo. Hay mucho paralelismo. De manera que tanto en el Nuevo Testamento como en el texto veterotestamentario, nosotros vamos a encontrar en reiteradas ocasiones muchos pasajes escatológicos. Apocalipsis es un tanto difícil, como te dije ahorita, de interpretar por los símbolos que tiene, también por las imágenes, pero aunque sea un libro que tenga muchos símbolos, muchas imágenes, debe ser interpretado a la luz de lo que establece las escrituras. Es tremendo. Es tremendo. Quiero terminar con Apocalipsis capítulo 13, donde describe dos bestias temibles que emergen para engañar y perseguir a la humanidad, dominada por el dragón. Sí. Lo que usted explica ahorita. Esa bestia van a dominar. Correcto. Bueno, mire, concluyendo, Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 1 dice así. Tú tienes la lectura ahí. Y nosotros damos la oportunidad también para que luego todos los que están ahí conectados con nosotros puedan hacerlo. Apocalipsis 13, desde el versículo 1. Me paré sobre la orilla del mar y vi salir del mar una gran bestia que tenía 7 cabezas y 10 diademas. O sea, 10 coronas. 7 cabezas y 10 coronas. Entonces, ¿qué personaje? Precisamente nosotros estamos a ver, es el dragón. Esa bestia es el dragón que recibió el poder de Satanás para gobernar. Entonces, de ahí que nosotros establecemos que ese dragón es el gobernante mundial. Va a establecer un sistema. Primero, el sistema, ya yo te dije que el sistema ya está preconfigurado. Entonces, este va a ser un personaje mundial.
va a gobernar el mundo tanto en lo económico, lo social y lo político. Personaje mundial. Porque a él incluso la gente lo adorarán como pues, y esa bestia recibió una herida mortal, o sea, como que murió y resucitó. Y la gente va a decir, ¿quién como la bestia? Wow. ¿Y quién podrá destruirla? O sea, porque que estamos frente a un personaje de una dimensión escatológica muy fuerte. Por eso este personaje va a gobernar el mundo. Y habrá una sola moneda, un solo gobierno. Habrán reyes que lo que serán es colaboradores con él. Pero él gobernará el mundo y lo hará de acuerdo a un sistema. Y ese sistema va a estar liderado en el mundo entero por él. Tiene que ser muy, muy sagaz, muy astuto, buena presencia, muy inteligente ese señor que va a gobernar. Claro que sí. Va a ser una persona muy preparada. El más inteligente del mundo, me imagino. Sí, y lo que se cree que sale de Europa. ¿Por qué de Europa, pastor? Bueno, porque así lo establece las escrituras. Así lo establece. Va a ser de Europa y el anticristo va a ser de Medio Oriente, judío, y Satanás nosotros sabemos quién es él. Así que esos personajes que se van a unir como la Trinidad satánica, cada quien tendrá su rol. Lo que sí se cree que, por ejemplo, va a haber, se está trabajando para que haya una moneda mundial. Y esa moneda mundial va a venir de Europa. Porque ese personaje también lo que se cree que va a ser europeo. Va a ser de Europa. Y aunque cuando hablamos del anticristo, el anticristo va a ser judío porque es la forma más veraz para tratar de confundir. Porque Cristo, el Hijo de Dios, fue judío. Entonces, para que la gente crean en la confusión del anticristo, él también va a ser judío. Yo no puedo terminar este segmento sin antes preguntarle del 666. Porque yo escucho gente, yo no me lo voy a poner. La gente cree que es un 666. Y sin embargo, ya hay gente que tienen el sello sin darse cuenta. Entonces, vamos a arrojar luz de una forma cuidadosa ahí para poder enseñarle a la gente que, porque la gente lee, pero como usted dice, al no tener una forma de interpretación correcta, como usted me enseñó, tomamos el texto, lo sacamos de contexto y armamos un pretexto. Entonces, ¿el 666 será en número en sí o usted puede hacer un paralelismo con el tema del microchip que se está moviendo? Bueno, para ese tiempo, lo más correcto es interpretar para ese tiempo el texto con un sistema. Acuérdate que se va a establecer un sistema. Y dentro de ese sistema de gobierno mundial, económico, político y social, a nivel del mundo. Entonces, se va a establecer este sistema del 666 para que todo esté codificado. Todo va a estar codificado. Y lo que no esté codificado, entonces, será perseguido. Nadie podrá, dice el texto, la Biblia, ni vender, ni comprar si no tiene el sello de la bestia. El sello es como dije ahorita, un sistema. Con ese sistema, con un código, puede ser un chi, microchi, y cuando apuntaba el tema de que ya hay vestigio, ya está el sistema, porque primero la gente cobraba, hacía sus transacciones como su trueque de animal a animal en sus negociaciones. Luego se puso, vino la moneda encriptada o acuñada, ¿cómo se dice? El Bitcoin, eso es. No, antes de eso, eso es como un ejemplo. Okay. Pero estamos hablando del denario, de todo esto, moneda acuñada.
Y luego vino el que se pagara por efectivo, luego por tarjeta, por tarjeta. Ahora por tarjeta, ahora también ahí se va a implantar un sistema por el microchip donde todo el mundo va a estar identificado. Entonces, ese es el mismo sistema. Si tú quieres pertenecer a ese sistema, para que tu vida pueda ser productiva, tienes que adentrarte al mismo. Para usted, pastor, ¿usted cree que lo que usted está hablando es ese sistema del Berichí? Sí, ¿Usted cree que ese es el 666? Es que no específicamente ni el Berechit, ni tampoco el sistema de ahora, como está ahora, los sistemas, la IA, ni nada de eso específicamente, porque estamos hablando que es un sistema completo. Ahora, lo que hay que tener cuidado es que no es literal. El 666 no es literal. Ok, pero hay una comparación, apóstol, cuando dicen la Biblia, que usted lo recitó ahora mismo, no se podrá comprar, no se podrá vender, pero entonces nos están diciendo en este tiempo que el que no tenga el Berichí no podrá comprar, no podrá vender, no podrá tener beneficio, como usted lo está mencionando. Entonces, algunos decimos, pero será. Sí, porque ese es un sistema de control. Por ejemplo, ya algunos países tienen todo tu historial clínico porque te inserta un sistema. Ahí en Europa te inserta un sistema y hay personas que lo ven. No me lo voy a poner porque eso es el anticristo. Eso es el 666. No, es que el sistema se va a insertar sin que tú te des cuenta. Sin que te des cuenta. Por ejemplo, tú vas un día a una clínica y te toman una muestra de sangre y ahí ya tú sabes, ya ellos saben con ese sistema de qué tú sufres y de qué va a sufrir en el tiempo futuro y hasta de qué va a morir. Entonces, todo es un sistema de control. Y ese sistema lo va a utilizar el anticristo. Nadie podrá comprar, nadie podrá vender si no tiene ese sistema. Algunas personas querrán no querer entrar a ese sistema y entonces lo van a perseguir y lo van a matar, sencillamente. Porque es para controlar. Ese sí se salva, el que no acepte ponerse el chip. Y es interesante que nosotros analicemos que la gente no se salva porque rechace el chip, ni porque rechace el anticristo. La gente se salva si se convierte a Cristo. O sea, ay, padre, atención. Porque es el único que salva a Cristo. Eso está muy interesante lo que usted está puntualizando, porque hay gente que dirían, yo no me lo voy a poner, porque yo sé que eso no es de Dios. Mátenme si quieren. Sí. Se perdió igual. Claro que sí, porque es que tú no te vas a salvar solamente porque tú rechaces el 666 y no quieres estar dentro del sistema del anticristo. Porque es que nadie se puede salvar por sí solo. Nadie se puede salvar solamente porque tú seas bueno. Ni siquiera nuestros patriotas que hicieron un buen trabajo se van a salvar por ser buenos patriotas. El único que salva es Jesucristo. En el único que hay salvación. Claro, en Jesucristo. Nadie se puede salvar. Entonces, si así fuera por obra. Yo voy a hacer buena obra. Yo voy a ser caritativo. Yo voy a hacer donaciones. Nadie se va a salvar por eso. No por obra para que nadie se gloríe. Impresionante. Última pregunta, sí, ahora sí. Hay que aprovecharlo. Dele para allá. ¿Cómo es eso, pastor? De que muchos buscarán la muerte y la muerte... Porque la muerte anda ahora mismo acechando a la gente, buscando a la gente. ¿Y cómo es eso en el texto que dice, muchos buscarán la muerte? Le dirán, montaña, cállate encima de mí. Me imagino que algunos se van a clavar hasta con cuchillo. ¿Cómo es eso que la muerte huirá? Primera vez en la historia que la muerte no quiere gente. Bueno, es que lo que hay que resaltar ahí, ¿qué es lo que hay que resaltar? Vamos a poner esto claro ahí. ¿En qué época histórica se da ese contexto? Por ejemplo, ese contexto se da en una época de la gran tribulación. Y en el tiempo de la gran tribulación es juicio lo que se vive. Wow. Cuando Dios comience a mandar su juicio, el mismo Dios va a hacer que la muerte se aparte de los seres humanos.
porque es un tiempo para que sufran. ¿Me entiendes? ¿Quién lo quiso? ¿Lo quiso Dios? No, lo quiso todo aquel porque eso fue su preferencia. Eso fue lo que esa persona, ¿me entiendes?, le interesó. Entonces, todo el que atraviese por los tiempos de juicio del Señor tendrá que pasar por la consecuencia. Ese es en el contexto que se habla. ¿Entiendes? La gente huirá, o sea, la muerte huirá de la persona. Claro que va a huir. Claro que va a huir porque Dios va a atar la muerte. Dios va a atar la muerte. Y hasta que no se termine ese proceso, oye, solamente la gente va a morir después de mucho sufrimiento. Wow. O sea, no significa que habrá muerte. Va a haber muerte. Porque el anticristo va a matar muchas personas. Incluso todo el que no se ponga el sello 666, él lo va a perseguir y lo va a matar. Entonces, ahora, van a morir con sufrimiento, con mucho sufrimiento, porque la gente no va a morir fácilmente. Pero solamente se va a salvar de ahí el que acepte a Cristo. A Cristo. Es que en ninguna época la gente se ha salvado por lo que son, ¿me entiende? Ni por sus acciones. Dios es el que ha salvado la humanidad a través del sacrificio de Cristo. Nunca la gente se puede salvar por sí mismo. Por su propio mérito. No, nunca. Nadie se va a salvar solo por rechazar al anticristo. La gente se va a salvar. Por ejemplo, Israel, el texto es bien correcto cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, ¿a quién son los suyos? Es Israel. Yes. Rechazaron al Mesías. Ahora, Israel, ¿qué pasa Israel? Mira cómo está Israel. Israel está en su consecuencia. Israel todavía no hay nada porque Israel tendrá que pasar por la gran tribulación. Porque Israel rechazó al Mesías. Israel está en pausa en este tiempo. Y Dios se está tratando ¿con quién? Con la iglesia. A quien Dios se va a llevar en el rapto es a la iglesia, no a Israel. Ahora, eso no significa que los judíos que vengan a Cristo y se hagan cristianos no se vayan, se van a ir. Pero entonces ahí se cae un santo. Sí. O sea, esta expresión la utilizo porque yo he escuchado gente predicando y maestros diciendo que Israel está salvo. No. El pueblo está salvo. Que hagan lo que quieran, que ellos están salvos por promesa. Eso no es bíblico y si se interpreta así, se está interpretando de manera incorrecta. No hay ningún texto que diga que ya Israel está salvo y por eso ya no tiene que hacer nada porque se va a salvar. No, el texto dice Pablo en Romano, y todo Israel será salvo. Pero ¿cuándo todo Israel será salvo? Bueno, es que nosotros debemos analizar la escatología de acuerdo a su interpretación, de acuerdo a su tiempo, a su época. ¿En qué época y todo Israel será salvo? ¿Tú sabes cuándo todo Israel será salvo? Yo te dije, cuando venga Cristo en su segunda venida, antes de establecer su gobierno por 1000 años, toda la nación de Israel estará rodeado por el mundo que se volverán contra él, y ahí Israel no tendrá escapatoria, sino clamar a Dios, buscar a Dios. Entonces Dios vendrá en auxilio de él. Israel, cuando se vuelva a Cristo, ahí es que dice el texto, y todo Israel será salvo. No hay otra forma de Israel salvarse. No hay otra forma fuera de Cristo. No hay. Dios va a salvar a Israel por promesa a Abraham, a los que se vuelvan a él. Porque la promesa de Dios salvar a Israel, ¿me entiende? Por Abraham es a través de Cristo. Toda la promesa del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Yes. Es en Cristo. Si no, no hay cumplimiento. No hay cumplimiento fuera de ahí. Impresionante. Wow. Dios bendiga la sabiduría de este hombre de Dios. Amado pastor, el que lo quiera llamar, le quiera escribir, lo quiera bendecir. Quiero una conferencia en New Jersey, en África. Donde quiera que sea. ¿Cómo lo pueden llamar? Bueno, me pueden llamar, pueden comunicarse conmigo. Yo le doy mi teléfono. El teléfono mío es 829-8-7-2133. Ese es mi teléfono. 829-8-7-2133. Ahí estamos para bendecir las naciones. Dios. Wow. ¿Cómo lo siguen en las redes, amado? Bueno,
Terminamos, me dicen por ahí. El pastor tiene Instagram. ¿Tiene Instagram, pastor? Sí, dáselo a Julio. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Pues no, sí, mi nombre así mismo. Julio Garbes, @gmail.com. Sí, porque hay gente que le gustan estudiar, le gustan Tráemela, Julio. Vamos a ver. estudiar, prepararse. Y entonces, todo el que quiera también recibir estudio, se puede armar un grupito Claro, vía Zoom. Claro, donde que quiera sí. que sea, exactamente, vía Zoom, Ujú. podemos hacerlo. Tenemos la preparación para esto, de manera que como teólogo y escatólogo podemos llevar a cabo, tenemos todos los materiales para llevar a cabo estos cursos. De hecho, estamos trabajando con eso en diferentes lugares. Amado, Estamos trabajando con eso. atención, mi pastor Julio Marte es un hombre preparado en todas las áreas, aparte de ser escatólogo, teólogo, ¿cómo le llaman a esta materia? Los que estudian de las cartas Paulino. No, se especializan, sí, en las cartas, Perfecto. especialidades. En las cartas Tiene maestría, abogado también. Sí. Toda la gente de Santiago, si hay alguien que me está viendo de Santiago, el pastor actualmente está en Santiago, sí. Que hay mucha gente de Santiago también que nos siguen. Atención para que visite la iglesia de nuestro pastor allí en Santiago y pueda ser edificado. Pastor, solamente me resta decirle que gracias y esperamos verlo por estos programas más menudo el año próximo, porque esto es de mire qué lindo cuando uno es edificado con la palabra, Yo he sido edificado. Claro que yo también, y me siento contento de estar compartiendo con ustedes, con todos tus seguidores, y yo sé que esto se va a hacer más extensivo porque nos verán más a menudo por aquí. Yes. Me comprometo nombre de Jesús. Y quiero que usted sepa, pastor, que esto le va a dar la vuelta al mundo, porque los medios y estos medios así potentes, hay que utilizar para hablar estas enseñanzas, estos shows, esta puya, cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Sin embargo, esto es enseñanza pura. Edificación. Yo le llamo camarones al ajillo. Sí, yo le llamo camarones al ajillo. Se puede disfrutar. Sí, entonces. Sí. Y los dedos, chupárselo, como decimos en buen dominicano. Bueno, mis amados, gracias por estar con nosotros. Seguimos diciéndole que se una a la causa justa. Quizá usted pregunta, pastor, ¿por qué en los videos usted siempre dice que se unan a la causa justa de ayudar? Porque solo no podemos. Mire ese video. Ahí estamos ayudando a 2.500 niños, pastor. Un evento que se hizo en un lugar que usted conoce llamado Comahón. Eso fue el mes pasado. 2.500 niños de la calle fueron alimentados. Entonces, con su ofrenda, si usted siente poner un 50, un 100, un 200, un 300, un $500, un $1,000, un $2,000, no lo vamos a rechazar. $3,000, $5,000, $10,000, como usted siente en su corazón, no lo vamos a rechazar. Así que ahí está el número en pantalla, 443-570-3760, que es el número del CEL. El CEL, usted puede hacer su depósito ahí y ayudar para que esta obra se siga haciendo. Así que te bendecimos y gracias por ser parte del ministerio Fundación Caminando con Dios CSD. Pastor Julio, gracias. Gracias a ustedes. Y ustedes saben que somos suyos. Estamos amén, a las órdenes. Amén. Y antes de concluir, sí, ese llamado que tú haces a la colaboración, nada de esto se puede hacer sin la colaboración de ustedes. Eso es así. Por eso, todos esos niños de escasos recursos están recibiendo el pan, los alimentos por la colaboración. Sigan colaborando porque yo creo que esto vale la pena. Gloria al que vive. Gracias. Así que Dios le bendiga a todos, que la gracia del Eterno se convierta en una realidad en tu vida, en tu casa y en lo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones.